Hola. Hola, 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 hola. ¿Cómo ¿Cómo están? están? ¿Cómo están? ¿Y cómo estás, Cami? ¿Cómo están Yo todos ustedes estoy y cómo está acá? bien. Yo ¿Sí? estoy bien. Espero que todos ustedes también estén bien en sus casitas. Sí. Agradecer a todos los que nos siguen, a todos los que vieron el capítulo anterior. Y debido a que Sí. tuvo mucho éxito el capítulo anterior, es que decidimos... Hacer Pride 2.0, porque nos fue muy bien, lo que nos da a nosotros mucha alegría y mucho gusto, porque significa que son temas que están Les agarrando su interesa. lugar donde tienen y tienen su interés, así que Sí. por eso mismo me decidí hacer Pride 2.0. Entonces, Cami, tenemos dos noticias, partimos por ahí. Sí, partiendo primero por directo. agradecer a un amigo que sabe que mi estudio es un poco precario acá en la casa, que me auspició con una luz para poder grabarme, así que muchas gracias ahí. Maravilloso. Para que este Muchas programa gracias, que amigo. está hecho con puro amor llegue a sus casas. Querido Jonathan, un beso para ti. Gracias. Muchas gracias, Jonathan. Sí. La primera noticia que les quiero contar es una que salió hace muy poquito, y es que se liberó el tráiler de la película Tengo miedo torero, no sé si donde el protagonista es Alfredo Castro. Sí. No sé si viste el tráiler, se ve muy interesante. Sí, precioso. Bueno, en el capítulo anterior habíamos hablado del documental de Pedro Lemebel, que es justamente el escritor de la novela en la que se basa esta película, Tengo miedo torero, que es una novela maravillosa. Sí, una novela de Pedro Lemebel. Y visualmente se ve sumamente atractiva, se nota que es una historia con harto corazón, así que eso es una muy buena noticia. Y siguiendo en esta línea, y un poco, esta semana igual tiene que ver este mes como que viene a avisar, como a dar espacio a la gente para liberarse como de sus barreras. Y también esta hizo noticia porque en el mundo de la música, Pablo Alborán, no sé si todo el mundo ya se enteró. Pablito Alborán, sí. Dijo ser homosexual y dijo que se quería liberar. Y hoy día estaba leyendo el Instagram de esta influencer que es Antonia Larraín, que ella dice que salió también diciendo que es bisexual. Antonia Larraín es la modelo XL, la que Sí, se llama como las modelos XL. Sí, Big Size. Ella sí. es lo máximo. Ella es lo máximo, me encanta. Y en torno a estas últimas dos noticias, yo he pensado todos estos días así como, todavía es noticia que alguien se diga, como que tenga que decir su orientación sexual. Como que quede así como... Hey. ¿Por qué alguien tiene que decir qué orientación sexual tiene? ¿Por qué debería importarnos a nosotros eso? Y en esa reflexión recordé que existe una película que es una película de culto, y para abrir este segundo capítulo de Orgullo, que tiene sus fanáticos muy acérrimos, pero que además fue un hito en la época en que se estrenó. Quiero hablar precisamente por esta extrañeza de que, hola, soy Camila, soy hetero, como por qué tendría que ser eso en mi presentación. Y la película de la que quiero hablar se llama The Rocky Horror Picture Show. The Rocky Horror Picture Show, es maravillosa. Sí. Maravillosa. Es un clásico. Sí, es una muy, muy buena película. Musical, comedia, terror, es fantástica. Ciencia ficción. Bueno, Susan Sarandon, que ya tenía 15. Era muy pequeña, era muy chiquitita. Muy pequeña. De hecho, esta era una película como del under. Era una película del under y que agarró mucha popularidad y ahí como que se hizo más famosa, pero partió siendo como un proyecto muy underground. Lo que pasó fue con esta película que el director, o sea, el escritor más bien, cuando la empezó a visionar, él tenía como todas estas ganas de burlarse un poco también del cine de clase B, como del cine independiente. Esto es 1975, entonces también estaba como el auge de las películas de terror, todo el tema de la ciencia ficción, entonces él como que quería un poco burlarse de eso, y todo partió como casi por amor al arte. Y de hecho casi su cast, la mayoría, excepto por Susan Sarandon y el protagonista, que sabemos que es un tremendo papel interpretando a Stan, que es Tim Curry. Mi pobre angelito 2. Sí, el que hace del Grinch. El que hace. Sí. Bueno, él, exceptando ellos dos, todo el resto venía del mundo del teatro.
Sí, Entonces está muy en las venas toda esta teatralidad, todo este exceso que se ve en la película. Pero ¿por qué me detengo en esta película y por qué digo que deberíamos prestarle atención? Precisamente porque la película lo que cuestiona un poco es lo que es lo normal, o entre comillas te desarticula todo eso desde el momento uno, porque parte con una boda, y las bodas por lo general, una boda hetero obviamente, y las bodas por lo general son el cierre de una historia, no el inicio de una historia. Y esta película parte con una boda, diciendo, no, ya, eso no va a ser el final de nuestra película, o sea, descártenlo, no va a ser una historia de amor convencional. Y de ahí en adelante, cuando nuestros protagonistas llegan a esta mansión, llegan a este castillo y conocen a los personajes, empiezan a conocer un montón de personas y seres que no encajan en la norma. Pero ellos son totalmente libres y en ningún momento se cuestionan nada. Y eso es lo mejor que tiene esta película, que es como, ¿por qué tendría que yo llegar a un lugar y presentarme? Son todos plenos en su anormalidad. Touch. Claro, y los únicos que son realmente como normales y de los que se burlan y hacen así como, pobrecito, son la pareja heterosexual que llega a pedir ayuda. Claro, y es súper entretenido lo que pasa con ese fenómeno, como porque esta película en la época que está también viene como a responder un poco al macartismo y a todo como toda esta época como tan republicana que vivió Estados Unidos, que era de persecución a los homosexuales y todo eso. Entonces viene una película que está como también empezando como en el auge del hipismo, o sea, el amor libre y todo eso, como en esa época, y de repente hay una película que plantea el tema sexual como una liberación. O sea, no lo hemos dicho, pero para los que no han visto, el protagonista es un vampiro travesti. Entonces, es eso una ya metáfora, así como muy extraña. Es una metáfora, pero es como un vampiro transformista. Entonces, no, de hecho, travesti, un vampiro travesti. Así se le dice él mismo se llama transexual, porque el planeta del que vienen es transexual Transilvania. ¿Es transexual? Sí, transexual Transilvania, pero esa es la palabra que ocupan en la época. Transilvania, tienes razón. Sí, en la época ocupan esa palabra. Hoy día yo creo que encaja más como en un travesti que en lo de transexual. Pero, puede ser porque tiene que ver también como con lo performático, por eso yo había entendido, bueno, ahí la traducción hace lo suyo cuando uno lee subtítulos. Claro. Pero es muy interesante porque ese es el protagonista, y la pareja heterosexual que se la Cami no es solo una pareja heterosexual, sino que es una pareja heterosexual casi mormona, así como muy conservadora, y que de repente llega este castillo donde está todo lo que es la sangre, que tiene que ver también mucho con lo que va a ser el SIDA, por eso va agarrando también como potencia visual esta película. Sí. Con todos los temas que empieza, está la sangre, está lo prohibido, el sexo, entonces es muy, muy, muy entretenida la película. Sí, es una película que tiene distintos niveles, uno lo ve y al principio tú no sabés lo que estáis viendo, eso es muy chistoso, porque tú te pones a verla y no entiendes mucho, pero a medida que vas avanzando, y sobre todo nosotros que ya hemos ido como avanzando en el tiempo, vamos entendiendo a qué se refieren ciertas metáforas. Por ejemplo, Frank está obsesionado con construir el hombre perfecto, como el sujeto de sus deseos carnales más instintivos. Él quería al hombre perfecto, y cuando lo construye es como una versión de Frankenstein, pero que en realidad se llama Rocky. En realidad sale el prototipo de la época, que era un tipo musculoso, rubio, pero así un churro de hombre. Y él es súper posesivo, Frank, con él y todo lo demás, pero es muy chistoso porque cuando él nace y en esa época todavía la bandera de la diversidad sexual no era el arco iris que todos conocemos, que no estaba como, se estaba empezando a levantar, pero no estaba definida. Y fueron como 2 o 3 años después de esta película que finalmente esta bandera se toma como la bandera de la diversidad sexual. Pero Frank, donde nace con un fondo donde está el arco iris, por ejemplo. Entonces tiene un montón de mensajes y detalles la película que tú tenés que tener un poco de conocimiento, cultura. Por ejemplo, la pechera de Frank tiene un triángulo rosado hacia arriba, que era como marcaban los nazis a los homosexuales en los campos de concentración, pero solo que el triángulo rosado iba hacia abajo, como una forma de identificarlos de manera peyorativa. Que lo ocupa Trump. Y lo ocupa Trump también. Ahora sale en el libro. Frank lo tiene hacia arriba, que significa una manera simbólica de reivindicar eso como orgullo. Entonces tú vas empezando a tener un diálogo con el personaje y con todo su entorno. Todo su entorno tiene como una posición súper rebelde
frente a la construcción de los géneros. Y eso es súper atractivo. Sí, es bien interesante esta película. La música es increíble, aparte. Sí, la música es muy entretenida. Es una película muy buena y es de culto. O sea, sí. En los Estados Unidos, en los teatros como más alternativos, se conmemora esta película y se hace la presentación teatral de esta película con la proyección atrás. Mientras se proyecta la película atrás, adelante hay actores haciendo la película. Entonces agarró también un culto muy en el under, que es muy potente. Y de hecho hay algunas como funciones donde tú como público puedes interactuar y hay unas frases que tú, por ejemplo, dicen en el matrimonio te pasan arroz y tú puedes tirar con una frase de la película, si eres muy fanático te sabes la frase y en esa frase exacta tú tienes que tirar arroz o en otra frase perfecta tú tienes que, no sé, claro, tirar un cotillón, porque en sí lo que la película te invita a hacer es reflexionar sobre lo que consideramos normal y lo que consideramos anormal. En este universo de Frank, tú no deberías por qué cuestionarte las preferencias sexuales ni las identidades de las personas, o sea, a eso te invita a la libertad máxima, y de hecho los personajes entran como súper conservadores y la que más evoluciona en el viaje es la mujer, es nuestra querida Susan. Janet, Susan Sarandon, que ella entra siendo súper cartucha y sale diciendo yo me liberé, o sea, probé 2 hombres, 3 hombres y ya. Que también tiene que ver como con el movimiento feminista en el que Susan Sarandon también era muy políticamente activa, entonces ella se libera, de hecho tiene una escena donde sale casi en sostén que eso, imagínate, o sea, ella ahí hablando como de cómeme, quiero comer tu sangre. Tócame, o sea, tócame y todo. Tócame, entonces es súper potente como el fenómeno que significó esa película. Sí. Y claro, si vamos más allá, tiene que ver como justamente con este universo, que es en el que también un poco es lo que se agarra Lady Gaga, ¿cachai? Cuando dice que todos sus fans son los monstruos. Sus pequeños monstruos. Cuando ella se la gira, sus pequeños monstruos, ¿cachai? Como está bien ser un monstruo, ¿cachai? Sí, de hecho... monstruo. Sí, de hecho por eso también la metáfora de que este hombre perfecto era como la monstruosidad misma, todo el universo que construyen, y ellos que vienen de otro planeta, que supuestamente el planeta de donde ellos vienen, que es Transexual Transilvania, llegaron a un punto donde las relaciones sexuales perdieron como el sentido, como que ya se banalizó tanto que no tenía sentido, entonces ellos venían a aprender de, entre comillas, de nuestras normas, entre comillas, pero no aprendieron nada nuevo, así que se decidieron ir. Y de hecho como que la frase final dicen los seres humanos son simplemente insectos que se arrastran por la tierra, así como no somos nada más que eso al final, ¿cachai? Y es muy buena, yo encuentro que es muy buena, porque también te dice así como Frank era un exceso, este buen día de verdad era un excesivo de mierda, como medio chalado, pero el personaje en sí impactó tantas vidas, fue tan necesario que yo creo que sigue impactando muchas vidas, por todo este tema como que tiene de la rebeldía con las estructuras que te dicen tú tienes que ser así, y así es la forma de ser mujer, y así es la forma de ser hombre. Igual Frank representa como una imagen republicana, que yo creo que tenían como los gringos con respecto a la homosexualidad, que pensaban que todos eran como estos monstruosos, ¿cachai? Seres que se drogaban, que eran posesivos, ¿cachai? Que eran como un exceso constante. Entonces yo creo que tiene que ver también como con esa idea republicana que tenían estos hueones, ¿cachai? Sí, y esta película viene a reírse un poco de eso, de las weas que pensáis, ¿cachai? Y finalmente Frank, a pesar de todo, para mí es un catalizador, o sea, es un personaje que... activa en todos los sentidos a todos los personajes y a cada uno lo impacta de una manera distinta, así que primera película para que revise. Y la idea es como avanzar en un mundo sin etiquetas, pero hoy día yo valoro como las personas que lo hacen porque es una acción política súper necesaria también. Sí. Así que nada, bacán Rocky Horror Story, The Rocky Horror Picture Show para partir. No está en Netflix, ¿es cierto? Está en nuestra aplicación maravillosa. Está en nuestra aplicación, sí, no está en Netflix porque yo la había buscado alguna vez. Sí. Bueno, saliendo ya como de, quizás para seguir la teatralidad, debería seguir como con lo teatral para ir como... Tal vez. Ok, entonces voy a invertir como todo el orden que tenía. Y siguiendo con la teatralidad, voy a hablar de una película biopics. Muy bien. ¿Ya? Que es The Rocketman, que es la biopics de Elton John. Que justamente es un artista que se hace, aparte de todo lo talentoso que él se hace famoso por toda esta parafernalia que construye en torno a su imagen. Yo quiero decir que Rocketman es una película musical biopics que a mí me hizo llorar del minuto 2. Así yo 2 minutos y ya estaba llorando.
que es muy linda, o sea, así solo para no hacer spoiler, bueno, Elton John está vivo y sí, con eso está lo mismo, porque es la vida de Ya saben que no se muere. Ya saben que no está vivo todavía. La película parte con Elton John llegando a una reunión de Alcohólicos Anónimos. ¿Cachai? O sea, ya parte así, y es muy bonito el ejercicio que hace como de todos los Elton, él con el Elton niño, y se empieza a contar la historia de cómo él siempre fue un virtuoso de la música, pero la película nos cuenta de una manera muy, muy onírica este viaje de Elton John, que es justamente muy coherente con el show que él hacía. O sea, recordemos que Elton John salía a cantar vestido de María Antonieta, o sea, estamos hablando de un tipo que estaba en un nivel de teatralidad y espectáculo que era otro. Su cabeza ya estaba en otra época. Entonces, estaba en otra, entonces es súper coherente ese recurso de la película, porque se hace coherente también con su espectáculo, como de su performance como artista. Entonces vamos viendo la historia de Elton John, sus problemas con el alcohol, sus problemas con la droga, el tema que significa la homosexualidad, los problemas con la madre. Entonces es muy bonita la película, aparte que uno dice, concha tu madre, si a Elton John le pasó esto, es como puta... Quizás a cuántos personas que no son Elton John lo viven de manera peor también, como que sin tener ese nivel de exposición. Y también hace una cosa que tiene que ver como con los monstruos que hablábamos un poco en la película. Esta amenaza como extraña. Claro, que en algún momento Elton John, y se da a entender, no se dice, pero se da a entender en la película que toda su performance, este exceso de cosas que se ponía, finalmente para ocultar lo que él era realmente. Porque su problema tenía que ver con la aceptación. Ya siendo una estrella de rock a nivel mundial, su problema era con la aceptación. Entonces es muy bonita la película porque parte de cómo empezó la carrera de Elton John, desde que era un niño, que era ya un virtuoso de la música, hasta que termina como ya despojándose y aceptándose a sí mismo. Entonces yo creo que The Rocketman es una biopic que hay que ver y es muy buena. Sí, muy buena. Y la comparo incluso con Bohemian Rhapsody, que para mí no es una muy buena película. Creo que es una película entretenida, no es que la haga buena. ¿Te gustó a ti? No, para nada. Simplemente que sé que hay mucha gente que está muy embelesada con esa película. Pero yo creo que tiene que ver con el factor Queen, más que con... Lo que pasa es que es una película donde escuchemos la música de Queen, siempre va a ser entretenida. Sí, obvio. Una película, pero me pasa que es una película que, a diferencia de la de Elton John, que está contada así directamente, oníricamente, con musicales, bailarines, claro, y cosas que la hace preciosa. Bohemian Rhapsody es una película que trata de ser como una biopic casi seria, pero igual sigue teniendo una cosa como media Disney, o sea, como siento que le resta mucho valor como al personaje de Freddie Mercury, el hecho de que, no sé, que de repente digo, oye, hagamos una canción. Como Glee, como que aparecen mágicamente las canciones. Claro, era muy Glee. A mí me perturba así los musicales, como que no fluyen. Claro, es como, si vas a hacer un musical, juega con todas las herramientas del musical, ¿cachai? Claro. Pero no me hagáis como un musical vestido así como de... Es muy raro, es como una cosa como Glee. Es como, ¿y ahora qué hacemos? La. Como no. Pero aún así creo que es una película súper entretenida, Bohemian Rhapsody, que hay que verla. Pero me pasa que, claro, no es comparable con la tecla que toca Elton John, hablando directamente de lo que es el tema Pride, que Elton John, esa película te toca con un tema de la aceptación. O sea, Bohemian Rhapsody me dice que el amor de la vida de Freddie Mercury fue una mina. Sí, no puede ser, ¿cachai? Entonces, ya parte de una wea rara. Pero The Rocketman es una muy buena película que yo la recomiendo que tienen que ver. Sí, ya había leído igual críticas como ese final que le dieron, donde como que dejan, o sea, está bien, le dejó como su herencia y todo lo más, esa parte de la historia real, pero todo el mundo sabe que no fue así, fue su gran compañera, claro, tal vez, pero no sé si fue su gran amor. Lo que pasa es que siento que era más como una exageración y una idea un poco era como una película muy pensada para la idea de la estrella de rock. O sea, ¿qué imagino yo cuando pienso en Queen y su vida rockstar? Es así, no así Elton John, que me lo lleva, me lo baja. Sí, te lo humanizó. Es casi patético, ¿cachai? Es un personaje patético. Y Elton John, que es como ya, creo que fue hasta productor de la película, dijo, esta película se va a contar así.
porque así fueron las cosas, y nos muestra un personaje que es casi patético, o sea, esa estrella de rock que es Elton John, uno dice, bueno, ¿de verdad pasó por todas estas cosas? Entonces, The Rocketman es una película que yo recomiendo absolutamente para este Pride Month. 2 en 1. Está en la aplicación. Están todas en la aplicación. Está en la aplicación. Sí, mira, y nos fuimos por la música, y ahora a mí me gustaría hablar de otra película que tiene que ver también con esto, y acá, previo a, mejor, voy a cambiar mi orden. Voy a Muy bien, liberémonos del orden, sí, de la norma. De la estructura, tenía una orden, pero no. Antes de hablar de esta película, quiero pasar rápidamente por un par de animes que yo creo que fueron animes que abrieron un poco la puerta a una nueva generación que es un poco más desprejuiciada, mucho más que acepta mucho más a las personas, mucho más dócil y flexible en cuanto a esto. Y quiero hablar de los animes rapidito, que nos ayudaron a construir un poco esta capacidad de análisis, partiendo obviamente con la Sailor Moon, que todo el mundo sabe que ahí hay personajes súper potentes que pertenecen a la comunidad LGTB, como la Sailor Urano y la Sailor Neptuno, que hasta... Sí. Muchas me había puesto mi polera de Haruka Michiru. Que incluso que Haruka le movió el piso a la misma Serena, o sea, eso no se ve mucho en los animes, pero ahí en los mangas le mueve el piso, o sea, el tema del LGTB está súper presente en esta serie, y son heroínas, además, son mujeres, son súper poderosas. Entonces en esta serie encuentro que hay muchas chicas que tal vez encontraron, y chicos también, porque encontraron ahí uno de los primeros referentes a muy temprana infancia, y eso lo quiero rescatar mucho, porque esa generación creció con estos personajes, creció con personajes también como por ejemplo Sean, que ya le hicimos un queque el primer episodio, pero le vamos a volver a hacer un queque a Sean, que desafiaba el estereotipo de masculinidad que tenían todo el resto de los caballeros zodíacos, y él no, era súper frágil, él era muy emocional, muy sensible, y uno de los personajes más poderosos. Bueno, entonces no solamente presentaban personajes diversos, sino que además eran súper poderosos y eran súper importantes en la historia. Entonces en mi ranking, así como rapidito de mencionar estos animes, también quería mencionar el tema de los que crecimos viendo también, Ranma y medio, por ejemplo. Claro, que cuestionaba absolutamente el género, lo binario. Lo binario totalmente, será un personaje que puede ser mujer o hombre, pero la historia detrás de Ranma tiene que ver con que la autora original quería contar una historia lésbica, pero para la época era demasiado así como en Japón, y eso que ya mostraba las boobies, era media casi rozando lo pornográfico, sí, entonces decía, ya, ¿cómo hago que esto me lo acepten? Entonces hizo de Ranma el protagonista, pero los momentos en que Ranma crece más o se desarrolla como personaje, y donde él expresa sus sentimientos y tiene como las escenas más románticas con Akane, siempre son cuando él está convertido en mujer. De mujer, po. Siempre, y Akane jamás presenta un rechazo a ella, expresándole sus sentimientos y todo lo demás. Entonces era tan natural eso dentro del relato, que también Ranma era tremendo. Yo creo que eso fue así. Sí, y eso que yo creo que Ranma no fue nunca como un ejercicio consciente. De hecho, yo creo que ninguno de los animes que tú estás nombrando, en algún momento nosotros fuimos conscientes de que eso estaba hablando de algo más. Sin embargo, visualmente, algo se nos removía adentro. Es que entonces, eso es lo bonito. Eso es lo bonito del trabajo con la imagen, el trabajo de la historia, que no es necesario tener que decírtelo abiertamente, pero te lo está sugiriendo constantemente. Y en esta misma línea quería hablar también de, por ejemplo, la representación de este tipo de amor diverso en Sakura Card Captor, donde tenemos a Tomoyo, que es la mejor amiga de Sakura, que la ama, y es en esta historia, Clamp decide decir que, entre comillas, el verdadero amor es ese que tiene Tomoyo, porque ella es capaz de renunciar a ella con tal de verla feliz. Si ella es feliz con otra persona, ella está plena, y siempre lo está repitiendo, y es como un ejemplo súper bonito de lo que es un amor diverso. Y al mismo tiempo, el hermano de Sakura, con Yukito, tienen una historia de amor súper potente, muy hermosa. Entonces también la futura pareja de Sakura, Chaoran, también estaba como obsesionado con Yukito. Entonces
también es muy sutil, tú no estás así como todo el rato, y en ningún momento te parece como raro que exista como esta relación entre personajes. Es tan sutil y es tan dulce la forma en que la presentan, y yo creo que eso sí afectó a muchas generaciones en cuanto a su formación y creación de identidad, más que nada, como de verlo de manera desprejuiciada. Sí, o sea, la Sailor Moon, de hecho, bueno, tú nombraste a Haruka y Michiru, que son claramente, que es la relación pareja lésbica, que de hecho en televisión hay capítulos que no se emitieron de la Sailor Moon. Lo mismo pasó con Pokémon y otras series que no se emitieron porque en varios países se venían así. Porque convengamos que televisión no lo compraba directo a Japón, lo compraba por otros países que ya venían con la censura. Sí. Entonces, no está el capítulo donde estas dos chicas se van y se van de la mano como dos mujeres que se aman y donde se declaran amor, como que todas esas cosas están censuradas en el doblaje también. Pero aún así veíamos dos gallas que eran pareja en la vida, que de hecho, a lo que nosotros nos dijeron, lo que nosotros se nos tradujo, era que casi que Sailor Urano andaba vestida de hombre. No es así, ¿cachai? Lo que pasa es que ella se vestía así, pero ella andaba de mujer. Sí, ella era nunca mujer. Se hizo pasar se hizo pasar por hombre. Tenían que fingir que, o sea, que lo que se nos contó a nosotros es que tenían que fingir ser una pareja para pasar como heterosexual, piola. Claro. No. Y no era así, no era así. Y después ya tenemos la Sailor Starlight, que ahí ya tu cabeza se hizo como... eran directamente transgénero. Sí. O sea, esta banda de chicos que se transformaban, porque ellos sí eran hombres, era una banda de chicos. Eran hombres, pero se transformaban en... Pero se transformaban en mujeres cuando peleaban, entonces era como ya tu cabeza así, o sea, pelea como mujer, o sea, ¿cachai? Que ellos siendo hombres tenían que pelear como mujeres para ser bacanes. Entonces ahí la cabeza, a mí las Sailor Moon son lo máximo. Sí. Después nombraste a los Caballeros Zodíaco. John claramente era un personaje que, en los Caballeros Zodíaco en general se aparece mucho como el tema como hermafrodita un poco. Sí. Estaban como estos personajes que eran como muy ambiguos, muy andróginos. Muy cercanos a la divinidad también. Muy cercanos a la divinidad, sobre todo los dioses eran muy femeninos. Sí. Era un anime muy femenino, entonces todo era una estética muy, muy femenina. Entonces era muy, muy, muy entretenida de ver. Y está también una anterior, no sé si la nombraste tú, que era Lady Oscar. No, esa no la mencioné, pero también. Que es claramente ya un personaje trans, así directamente. Sí. Directamente. Entonces, por lo mismo yo creo que es súper importante hablar como de todas estas series que abordan una historia principal, pero que en realidad fueron súper abiertas para la época y entregaron como representación a muchos grupos. Entonces yo considero que hay que siempre rescatarlo en este mes, porque yo sé que para muchos son íconos, tanto para la gente fanática como cotidiana que jamás se fijó en esas cosas, como para las personas que realmente se sintieron impactadas en su vida por ello. Así que, de verdad, yo creo que también hay que darle una vuelta a esas series, porque ahora con ojos más maduros quizás que nos enseñan. Sí, absolutamente, nos hacen liberarnos. Yo creo que visualmente nos hicieron como mucho bien esos animes. Sí, yo creo que sí. Como generación nos hizo mucho más flexibles en nuestra cotidianidad. Exactamente. ¿Con qué seguimos? ¿Qué tienes tú para...? Yo tengo una serie y una película. ¿Ya? ¿Tú? Yo tengo una película más. ¿Ya? Y ahí se me acaba. ¿Estamos con la serie? Después nos vamos con las películas, entonces. Ya, dale. Ok, entonces la serie que yo, para después ya pasar como a las dos películas finales que nos quedan, la serie que voy a recomendar se llama Historias de San Francisco. Está en Netflix. La conocí ahora hace poco porque tiene un elenco, volvió con un elenco como de lujo, entre lo que está Ellen Page y nuestra amada Daniela Vega. Entonces yo dije, ay, mira esta serie, Daniela Vega, qué bacán, ¿cachai? Como verla como actuando, aparte en inglés la galla actúa increíble, o sea, como de verdad lo hace muy bien. No, Daniela Vega lo hace increíble. Pero me empecé a cachar que esta es una serie muy antigua. Muy antigua. Y de hecho, personajes que aparecen ahora en esta serie son personajes de las primeros capítulos, o personajes de la historia original. Entonces es muy interesante porque es una serie que en una época que era súper difícil hacer una serie de televisión que hablara de estos temas, nos contaba como una familia gay en San Francisco,
con un matriarcado dirigido por una mujer que es trans, que no me acuerdo, Ana Madrigal, que se llama el personaje, y ella tiene una casa y empieza como a recibir y arrienda piezas, y en la pieza hay una pareja de homosexuales, están las lesbianas, está la chica hetero, están los hetero-friendly, y ahora ya en lo último entran directamente como al tema transgénero y raya como lo no binario, y es una serie muy entretenida que yo creo que hay que ver, y Netflix, a raíz de que subió esa serie, que de hecho la subió para el Pride del año pasado, para el mes del Pride del año pasado la lanzó, también subió las otras temporadas, entonces están todas las antiguas también. Maravilloso. Entonces uno puede ir siguiendo también como la historia de estos personajes, que no es necesario, porque la última temporada que subió Netflix igual se explica sola. Muy buena recomendación, querido. Muy buena. Está en Netflix, así que la pueden ver. Y yo creo que ahora nos vamos a ir como, mira que nos salió el programa como fluidito, porque ahora yo voy a hablar de una película de habla hispana. Que se llama yo también tengo una de habla hispana después. ¿Viste? Mira tú. Yo voy a hablar de una película mexicana dirigida por Alfonso Cuarón, que se llama Y tu mamá también, que si bien no tiene que ver directamente con la cultura LGTB, sí tiene que ver con lo que comenté de crear un diálogo mucho más abierto, mucho más natural para todo el mundo, donde vemos cómo dos amigos se van en un road trip obsesionados con una mujer española como 10 años mayor que ellos. Estupenda. Regia estupenda ella, y ellos obsesionados con tratar de sorprenderla y todo lo demás, mientras sus pololas están en Europa, ellos deciden hacer su propio viaje, y resulta que la amistad de estos dos chicos también tiene que ver con una búsqueda, un viaje, una curiosidad entre ellos, de tocarse, besarse. Obviamente la película tiene escenas como donde ellos también interactúan en términos de hacer un trío con la chica, y finalmente lo que tiene bonito esta película es precisamente esa búsqueda, porque no solamente la búsqueda como de tu identidad, sino que también de tus orígenes. Tiene que ver como todo un viaje de pertenencia, de una realidad sociopolítica, de que son dos niños, y también como tiene esa crudeza de el madurar. Entonces creo que es una película que en general no puede dejar indiferente a nadie, porque es una película que toca ciertas teclas que yo creo que todos han vivido en su vida. Sí, es bien bonito lo que pasa con Y tu mamá también, porque tenéis a dos adolescentes en una búsqueda, en un descubrimiento de la sexualidad. De hecho, está muy bien contado eso, porque son tipos que están todo el día pensando en eso, porque son adolescentes, están con la hormona 1000, entonces están constantemente con ganas de tener sexo, y en este viaje resulta que también empiezan a descubrir otras cosas que terminan justamente con ellos experimentando como una relación. Pero lo curioso de esa película es que viene también a cuestionar los patrones morales que existen sobre el sexo, porque después de que ocurre eso, ellos son amigos de infancia, pero después de eso su amistad deja de existir. Sí, entonces ahí también hace un cuestionamiento como cuánto le atribuimos también como a eso, tanto condenamos el hecho de que dos amigos hayan experimentado entre ellos algo que ni siquiera los definió. Claro. Porque fue un encuentro, no necesariamente por eso van a ser gay. Y habla mucho también como de la mentalidad como de México, que es un país que uno dice como, oye, tanto arte, tanto artista, pero es muy difícil ser homosexual en México. Es un país súper machista. Es súper machista. De hecho, Juan Gabriel es como el gran logro, pero Juan Gabriel tampoco nunca lo pudo decir abiertamente, se sabía, pero no lo podía decir, porque si lo decía era... No, y hasta el día de hoy hay gente que no cree que no, era manerado. No, nada, sí. Really. A ver, ¿cómo entonces, y tu mamá también justamente viene a cuestionar como todos estos patrones y viene también como a, hey, y es como una frase así como relájate. Tenés que ser un machito, un perrito zorrón. Y sobre todo con una mujer que era 10 años mayor que ella, que entre comillas también una relación donde habitualmente la mujer sería considerada como, oye, la zorra está con estos niñitos, y el niñito sería, oye, el buen bacán, esto está con esta mujer. Sí. Pero todo eso en la película se va desarticulando y mostrando, entre comillas, y cómo finalmente en el proceso de madurar hay casualidades, hay casualties, hay pérdidas grandes.
hay pérdida, es la vida. De hecho, cuando por Cuarón, idiosincrasia. Claro, esta película es la película que a Cuarón lo hace famoso. Sí. Con esta película Cuarón entra directo a Estados Unidos. Cuarón, para los que no saben, es el director de la tercera película de Harry Potter. El prisionero de Azkaban. Que es el prisionero de Azkaban. Y justamente él, cuando le hacen la entrevista y le dicen, pero ¿cómo tú de hacer tu mamá también? Viene a hacer una película la llevas, viene a ser como Harry Potter. Y él dice, pero es que piensa, Harry Potter es un niño que está creciendo. O sea, ya no es el de la piedra filosofal, ¿cachai? O sea, en esta película le empieza a gustar una niña. Entonces es un personaje que está diciendo... Es la mejor película. Sí, y es la mejor película. Y él dice, y en El prisionero de Azkaban, en esta película, tienes, a diferencia de tu mamá también, es como, tienes niños en busca de una adolescencia, experimentando la adolescencia, y acá tienes, en tu mamá también, eran adolescentes buscando la adultez. Claro. ¿Cachai? Entonces, como la definición, la identidad. Entonces, no, es una muy buena película y tu mamá también, así que... Sí, así que la dejo totalmente recomendada. Yo por eso como que lo traigo a colación, porque desde mi vereda como que trato de invitar a la gente como, oye, cálmate, si ver este tipo de contenido no te hace nada, no ocurre nada malo. Oye, bueno, yo también traigo, bueno, en realidad eran 2 películas, me acabo de dar cuenta que eran 2 las que tenía, pero son del mismo director, entonces las puedo ocultar perfectamente. Que es un director español, es súper famosísimo ya a nivel mundial, que es Pedro Almodóvar, ¿ya? Que él en todas sus películas siempre está cuestionando el tema como del género, el tema de la sexualidad. Él es un director homosexual, es un director muy de autor. Él escribe sus películas y dirige sus películas, y él pone siempre algo de él en sus películas, de sus vivencias, o pone otras o supone sus trabajos al servicio de otras películas. Entonces es muy bonito porque piensa casi que era como un universo lo que hace Almodóvar. Y una estética que claramente que trabaja lo latinoamericano muy bien. Entonces un director español que trabaja como Latinoamérica, entonces es muy perfecto. Pero quiero hablar de una película en particular, a pesar de que en muchas de sus películas podemos ver estos temas. Yo quiero hablar de una que es una película que cuando yo la vi, que es una de mis películas favoritas, yo no entendía, ¿cachai? Como que me costó como entender. Hoy día por mí la película es mucho más bacán porque entiendo de lo que hablaba sin tener que explicarlo directamente o sin tener que ser la temática de la película, que es Todo sobre mi madre. Es una película que ganó el Oscar, de hecho, como mejor película extranjera. Y es una película que habla de una madre que pierde a su hijo y que regresa, va en un viaje también en busca del padre de este hijo que abandonó. Y en esta búsqueda nos damos cuenta de que, yo voy a hablar como si lo que yo vi en esa época y después de hacer la reflexión. Entonces él llega, este personaje, esta madre llega y vuelve a su ciudad, y en la ciudad se encuentra con personajes que eran hombres, pero que ahora eran mujeres. Un concepto, ahí era de una película del 99, si no me equivoco, creo que esto es el primer. Entonces, una película que uno no entendía, y está la monja, que no era lesbiana, pero que se metió con un hombre vestido de mujer. Es del 99. Entonces uno dice, como que a mí la película era muy extraña, y decía, pero ¿cómo la monja se metió con esto? ¿Y por qué hablan de esto? Pero si Lola, ¿y por qué dicen que Lola es el padre? Y claro, pues, era una película que estaba hablando del tema trans directamente, sí, pues. ¿Cachai? Que no tiene que ver, yo claro, porque yo decía, pero ¿cómo si Lola ahora era hombre, si ahora era mujer, se metió con una mina? ¿Cachai? Claro, no entendía eso. Entonces, y ahora lo entiendo, ¿cachai? Que era una película que hablaba del tema trans sin ser el tema central de la película, ¿cachai? Lo abordaba de una manera súper... Aparecían los personajes y aparecían como, ya, sí, ¿no? Y está el personaje del agrado, que tiene un monólogo precioso, y decía, no, que yo me ver las tetas, pero antes era camionero, ¿cachai? Pero unas conversaciones como que quien dice, muy cotidiana, y que en ese momento decía, como, bueno, no entiendo, ¿qué es esto? ¿Qué me está mostrando? Entonces es una película muy potente, porque en esa época yo creo que, y que fue lo bacán que hizo, nos hizo todos como, weón, obligar a mover el hámster con respecto a estos temas y tratar de entenderlo y buscar las respuestas. Polémica. Que esto que estábamos viendo. Y es una película hermosa, una fotografía maravillosa, una foto, o sea, los colores, la paleta de colores, los personajes, los diálogos, todas estas cosas como ¿cómo se dice? Como intertextualidad. Intertextualidades, llenas de intertextualidades, con el cine estadounidense, con la imagen de la diva, con Betty Davis, Marilyn Monroe. Aparece el teatro, ¿cachai? Aparece el tranvía llamado Deseo. Entonces se empieza como a
Sí, es un universo lleno de cosas que uno va diciendo, ¿qué es esto? Es una de las películas más icónicas también de él. Es que con la que ya él se despegó, cataloga como... con él despegó. Con eso ya se volvió como el... De ahí de esto ya, de hecho, muchos dicen que después de esta película Almodóvar perdió un poco su toque porque ya tenía plata y tenía como a la Warner pagando. Es decir, Almodóvar perdió algo acá, pero aún así ha sacado otras películas que son maravillosas, como la otra que iba a nombrar, que es, creo que la última, que se llama Dolor y Gloria, que nos cuenta claramente la vida de él, esta película sobre su vida y su madre. Realmente, ¿cachai? Que empiezan a aparecer como los temas. Un director, te digo, el tema recurrente. Es un director muy de autor, porque él está muy expuesto en su película. Antonio Banderas estuvo nominado como mejor actor, de hecho, al Oscar por ese personaje. Nos cuenta la historia de un director de cine que no es que el ser homosexual no es su tema, más sí sí es su tema, pero no, o sea, él es homosexual, pero tiene que ver también como en la época en que creció, cómo lo era, cómo se fue construyendo este personaje, y se llama Dolor y Gloria porque finalmente él es un director que logró la gloria, pero sus dolores, sus heridas están ahí. Y por más que él haya asumido todo, su cuerpo físico empieza a manifestar dolores, que es como lo que nos pasa a todos, que, ay, no, la espalda hoy día, me empezó a doler la rodilla. Y él empieza a hablar de todas estas cosas, y mientras va avanzando en una historia que tiene que ver con lo que él está viviendo muy en el presente, vamos viendo como su infancia. Entonces aparece su madre, aparecen sus recuerdos, y vamos viendo cómo se empieza a construir también la vida de este personaje. Entonces es una película que es muy, muy bonita, y que hay que verla. Es muy emotiva, es muy bella, las cosas que cuestiona, lo que nos cuenta, porque no pretende tampoco contarnos una historia de un director gay como tal, sino nos quiere mostrar la vida como tal, ¿cachai? Con las cosas, tú no dices, pero a este no le pasó nada, ¿cachai? Pero uno dice, pero claro, pero habían pequeñas cosas que uno dice, sí, hay cosas que marcan, pues, y esas son cosas que están ahí. Esto sí fue tejiendo la biografía de este personaje, y por eso es acá, y qué pasó con esta película, y su tema, aunque de repente él era un poco moralista, de dónde venía eso. Entonces, es una película que es muy, muy bonita, y que hay que ver. Pedro Almodóvar ahí, Todo sobre mi madre, y Dolor y Gloria. Bueno, y todas las de él también, son muchas, si se las quieren ver, veanlas todas. No es una pérdida de tiempo para nada, ninguna. ¡Tarán! ¿Ven? Se nos pasó rapidito. Hablamos de películas muy buenas, series muy buenas, animes muy buenos que ustedes pueden visitar, y si están en alguna búsqueda o si están queriendo entender más, hay un abanico muy amplio para que ustedes puedan empezar a navegar estos mares, ¿no es cierto, querido? Exactamente, y para empezar a entender, a conocer. También no hemos nombrado ninguna película que en ningún momento te va a decir como, tú eres esto o haz esto. Yo creo que el cine que trata de hacer eso no es un buen cine, sino yo creo al contrario, el cine que estamos nombrando son películas que te invitan a reflexionar con respecto a ciertos temas, que uno dice, mira, podría ser. Desde lo más cercano posible, sí. Claro, ¿por qué no? Entonces son muy buenas películas. Así que nada, eso, Happy Pride Month, o feliz mes del orgullo para todos, queridos. Feliz mes del orgullo. Sigan luchando, siempre con dignidad. Sigan luchando. Y Martín Pradenas Dur es un violador. Sí, violador. Violador, que no se nos olvide. No es una víctima. Que no se nos olvide nunca, y sigamos diciéndolo. Martín Pradenas Dur es un violador. Justicia para Antonia. Eso. No me hables porque me da rabia y me dan ganas de quemar. A mí también. Sí. Pero hay que decirlo, porque ya que su familia no puede, tenemos que hacerlo nosotros por ya lo sabemos, así que no sacaron nada, ya lo sabemos. Ya lo sabemos, y él siempre, lo tenemos acá, así que no se olviden. Un beso. Muchas gracias a todos por este capítulo, por estar con nosotros un domingo más, y nos vemos próximamente. No sabemos mucho de qué viene, pero vamos a trabajar ahí con algo vamos a inventar. Algo vamos a inventar para todos ustedes, así que un beso grandote y que estén muy, muy bien.